Día 6 de octubre. San Bruno, fundador de los cartujos, del año 1101. Bruno significa fuerte como una coraza. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania, en el año 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. De hecho, ya a los 27 años era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro Papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo. Por aquel tiempo experimentó San Bruno un acontecimiento del todo particular que lo impresionó muchísimo y lo llevó a una profunda conversión. Acababa de fallecer un célebre doctor de la Universidad de París, llamado Raymond Diocrés, dejando una universal admiración entre todos sus alumnos. Era el año 1082. Se había depositado el cuerpo del tan admirado difunto en la gran sala de la Cancillería, cerca de la iglesia de Nuestra Señora, y una inmensa multitud rodeaba respetuosamente la cama, en la que, según la costumbre de aquella época, estaba expuesto el difunto cubierto con un simple velo. Comenzaron las lecturas del oficio de difuntos. En un momento, el oficio de difuntos interpela al difunto diciéndole: «Respóndeme, cuán grandes y numerosas son tus iniquidades». Y entonces sale de debajo del velo fúnebre una voz, y todos los concurrentes oyen estas palabras: «Por justo juicio de Dios he sido acusado». Acuden entonces precipitadamente levantando el paño mortuorio. El pobre difunto estaba allí, inmóvil, helado, completamente muerto. Se continuó la ceremonia por un momento interrumpida, hallándose aterrorizados y llenos de temor todos los concurrentes. Se volvió a empezar el oficio y se llegó a la misma oración, interpelando al muerto diciendo: «Respóndeme». Y esta vez, a la vista de todos, se levantó el muerto y con una voz robusta y acentuada dijo: «Por justo juicio de Dios he sido juzgado». Y vuelve a caer. El terror del auditorio llega a su colmo. 2 médicos se acercan para justificar de nuevo la muerte. El cadáver estaba frío, rígido, no se tuvo valor para continuar y se aplazó el oficio para el día siguiente. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a empezar la oración fúnebre. Toda la universidad, todo París, había acudido a la iglesia de Nuestra Señora. Vuelve pues a empezar el oficio y la misma oración: «Respóndeme». El cuerpo del doctor Raymond se levanta de su asiento y con un acento indescriptible que hiela de espanto a todos los concurrentes exclama: «Por justo juicio de Dios he sido condenado». Y volvió a caer inmóvil. Al salir de la gran sala de la Cancillería y ante tal experiencia, San Bruno, que contaría entonces cerca de 45 años de edad, se dedicó irrevocablemente a dejar el mundo y se fue con sus compañeros a buscar en la soledad de la Gran Cartuja, cerca de Groninvel, un retiro donde pudiese asegurar su salvación y prepararse así para los justos juicios de Dios. Un santo obispo, San Hugo, obispo de Grenoble, vio en un sueño que 7 estrellas lo conducían a él hacia un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. Al día siguiente de ese sueño, llegaron Bruno y 6 compañeros a pedirle que les señalara un sitio muy apartado para ellos, así se podían dedicar a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció en ellos los que había visto en sueños,
y lo llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja, y los nuevos religiosos recibieron el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizás el más severo que ha existido para una comunidad. Silencio perpetuo. Levantarse a medianoche a rezar por más de 1 hora. A las 5:30 de la mañana ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora. Lo mismo al mediodía y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licores. Recibir visitas solamente 1 vez al año. Dedicarse por varias horas al día al estudio y a las labores manuales, especialmente a copiar libros. Vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieren hacer gran penitencia por sus pecados y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de San Bruno que lo eligió como su director espiritual, y cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y pedirle consejos al santo fundador. Lo mismo el conde Rogerio, quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez, sintió hacia él veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas muy graves que resolver. Y aún se cuenta que una vez que a Rogerio le tenían preparado una trampa para matarlo, en sueños se le apareció San Bruno a decirle que tuviera mucho cuidado, y así logró librarse de aquel peligro. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual de joven había sido discípulo y dirigido espiritual de San Bruno, y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su gran don de consejo, lo mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de la Cartuja para irse a vivir en medio del mundo y de sus afanes. Pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al verle partir para lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Y entonces el conde Rogerio le obsequió una finca en Italia, y allá fundó el santo un nuevo convento con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. Que Dios nos conceda como a Él ser capaces de apartarnos de lo que es mundano y materialista y dedicarnos a lo que es espiritual y lleva a la santidad.